Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muy bien, yo voy a hablaros de los milagros científicos en el Corán, pero realmente voy un poco a... también quiero hablar de básicamente los mitos que hay alrededor del tema de los milagros científicos, porque creo que en las últimas décadas también se nos ha ido un poco la castaña con el tema. Y lo que suele pasar es que cuando un tema se pone de moda, todos nos subimos al tren y luego a veces tenemos que echarnos atrás en algunas cosas, ¿vale? O sea que voy a enfocarlo desde las dos perspectivas. Sin duda creo que, obviamente, la forma en la que Dios describe la naturaleza que Él ha creado contiene cosas pues, que no se sabían en el periodo de la revelación, pero también creo que una vez hemos empezado a obsesionarnos con el tema, hemos proyectado cosas sobre el texto, ¿vale? Y esto ha pasado mucho a lo largo de la historia islámica, ¿vale? Es decir, si tú lees libros de tafsir, comentarios del Corán escritos por Imam al-Razi, por ejemplo, él también proyectó sobre el texto del Corán muchas teorías científicas de su época. Y luego hemos tenido que retractarnos o decir, bueno, era solo una interpretación, ¿vale? Cuando ya se ha descubierto que esas teorías no eran del todo verídicas. Así que voy a intentar tratar el tema de versículos que considero que realmente llaman la atención, pero también creo que algo falla un poco en el trasfondo cuando nos obsesionamos tanto con este tema, ¿vale? Vale, lo primero que voy a mencionaros es una historia de algo que ocurrió en vida del profeta alayhi salatu wassalam, y nos dice cómo tenemos que enfocar nuestro amor por la naturaleza, ¿vale? Porque voy a hablar de dos cosas, ¿vale? Solemos hablar mucho de la ciencia, pero de lo que el Corán habla no es de la ciencia, sino del mundo natural, que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Muy bien, esto está en una colección de hadith que se llama Sahih Ibn Hibban, ¿vale? Los únicos Sahih no los compusieron Bukhari y Muslim, ¿vale? Digamos que ellos fueron los más top, digamos, en este género literario. Y los sahih simplemente son un tipo de colección de hadith en el cual se intenta coger material que sea solo históricamente fiable, de acuerdo al criterio del autor, ¿vale? Entonces Ibn Hibban, que es otra persona, que no es ni Bukhari ni Muslim, también hizo un sahih, ¿vale? Y en su sahih compiló un hadith en el cual el profeta alayhi salatu wassalam le dice a su esposa Aisha: dame permiso para irme a adorar a mi Señor, ¿vale? Básicamente. Y se va, reza durante la noche y reza hasta que sus pies se quedan heridos, ¿no? Básicamente. Y luego, digamos que Bilal, cuando llega la hora de llamarle para la oración de la mañana, ve al profeta que está llorando con bastante intensidad, alayhi salatu wassalam, y le pregunta por qué esta devoción o esta preocupación, ¿no? Cuando tus faltas, tanto del pasado como del presente, ya están perdonadas. Y el profeta alayhi salatu wassalam dice: ¿Afala akunu abdan shakura? ¿No se supone entonces que debería ser un siervo agradecido? Quiero decir, si tienes faltas, lloras por las faltas. Si tus faltas están perdonadas, pues tienes que ser agradecido. En ambos casos, digamos que la devoción está justificada. Y luego dice el profeta alayhi salatu wassalam: laqad nazalat alayya al-laylata ayatun. Esta noche ha descendido sobre mí un aya, ¿vale? Es decir, un mensaje de parte de Dios. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Dice: ay de aquel que lo recite y no reflexione al respecto, ¿vale? Ay de aquel quiere decir la persona que lo recite y no reflexione al respecto está acabado, ¿vale? Básicamente. Y ahora os leeré cuál es ese versículo, ¿vale? Es el famoso versículo de: ciertamente en la creación de los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, hay signos para la gente que reflexiona. Típica traducción, ¿vale? Vale, pero ahora, antes de hablaros de ese versículo, quiero hablar de la diferencia entre la ciencia y el mundo natural, ¿vale? Porque el Corán no nos habla de la ciencia, el Corán nos habla del mundo natural. Y cuando decimos cosas como que el Corán habla mucho de la ciencia, ¿qué significa eso? El Corán tiene afirmaciones científicas. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Eso, de hecho, no es verdad. El Corán nos habla del mundo natural, que es otra cosa, ¿vale? El mundo natural es la realidad que existe ahí fuera. El sol, la luna, los astros, la lluvia. Eso es el mundo natural, la realidad natural. La ciencia es nuestro estudio del mundo natural. Es decir, el mundo natural es la realidad que hay ahí fuera.
Si crees en Dios, es la realidad que Dios ha creado. Mientras que la ciencia es nuestro estudio. Nuestro estudio tiene defectos, puede contener errores. Antes de que naciera Einstein, seguíamos una visión del universo esencialmente basada en la teoría de Newton, y se tuvo que cambiar ampliamente. Quiero decir, hay una cosa que llaman las revoluciones científicas, básicamente, que es que de vez en cuando tú tienes una explicación sobre cómo funciona algo y se encuentra un fallo, y después de un tiempo otro, y después de un tiempo se han encontrado tantos fallos que hay que tumbar la teoría que teníamos antes e introducir una nueva, que lo explique todo desde cero, ¿vale? Y un ejemplo de eso es obviamente Einstein y la teoría de la relatividad. Otro ejemplo probablemente sería el concepto de la evolución, ¿vale? Estos son grandes revoluciones, pero todo eso es la ciencia, y eso demuestra que la ciencia evoluciona. La ciencia no es la naturaleza, y solemos confundir estas dos cosas, ¿vale? La ciencia es nuestro estudio de la naturaleza, y nuestro estudio de la naturaleza está limitado, va mejorando, nos equivocamos, ¿vale? Por tanto, el Corán no habla de ciencia. El Corán habla del mundo natural, ¿vale? Y pienso que es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué estamos tan obsesionados con la ciencia? ¿Vale? Obviamente, antes la gente derivaba su manera de ver la realidad de su tradición y de las escrituras religiosas, ¿vale? Pero después de la revolución científica, aquí en Europa, la ciencia pasó a ser la vara de medir, ¿vale? El problema con eso, obviamente hay un lado bueno, ¿vale? Que es que antes seguíamos más bien ciegamente, se supone que no deberíamos, especialmente los musulmanes, pero bueno, había una tendencia a seguir ciegamente la narrativa de tu tradición, lógicamente. Y el método científico lo que hizo es decir, no, vamos a comprobar las cosas, básicamente. Vale, eso es el lado bueno. Y si os fijáis, eso es algo que el Corán aprueba, ¿vale? El método científico, entre comillas, o sea, el hecho de testar las cosas, no creerte lo que te han dicho, verificarlo, que lo podamos verificar todos, todo eso es acorde al mensaje del Corán. Por eso, ese es el lado bueno de la ciencia moderna, si quieres decirlo así. Ahora bien, hay otro lado que no es cosa de la ciencia, es más bien la visión del mundo con la que enfocamos la ciencia en el mundo moderno, que suele ser súper materialista, súper cuantitativo. ¿Qué quiere decir eso? Yo me meto en el laboratorio y averiguo cómo funcionan, yo qué sé, sea cual sea el fenómeno que estoy estudiando. Muy bien, pero una vez tienes los datos sobre cómo funciona eso, ¿qué hacemos con esto, con estos datos? O sea, por eso digo, el estudio científico en el Corán o en el Islam ni es virtuoso ni es malo. Depende del uso que le des. Es como la tecnología, ¿vale? Yo puedo utilizar la tecnología para crear aviones y ayudar a la gente a desplazarse. Eso es algo bueno. Puedo usar la tecnología para, yo qué sé, crear armas, ¿no? O crear métodos de guerra más salvajes, que es de hecho lo que ha ocurrido este siglo XX. Entonces, eso es un mal uso. O sea, la tecnología de por sí no es buena o mala, depende del uso que se le dé. Esto en términos generales. Por la ciencia igual. Es decir, la ciencia en muchos casos la utilizamos para acumular datos e ir de listos o satisfacer un poco nuestra curiosidad sobre cómo funciona el universo, pero nada más. Mientras que en la visión del Corán se supone que cuando tú estudias los fenómenos que son diversos, eso te ayuda a entender que hay un hilo de trasfondo, ¿vale? Por eso veréis que el Corán siempre hace hincapié en que todo lo que Dios ha creado contiene ayat, es decir, signos que nos señalan al Dios único, ¿vale? Porque todo lo que hay en la creación es una pieza dentro de un gran puzzle que trabaja armoniosamente. ¿Y por qué os estoy explicando esto? Porque en el mundo moderno mucha gente se obsesiona con una rama de estudio científico, pero pierde el tawhid, es decir, pierde ese hilo conector entre las cosas. Por eso digo, la ciencia de por sí ni es buena ni es mala, ¿vale? La ciencia es el estudio del mundo natural. Ese estudio lo puedes hacer con un enfoque o con otro, o con una finalidad o con otra, ¿vale? Entonces, el Corán nos enseña a mirar al mundo natural. Eso es lo que nos enseña el Corán, ¿vale? No necesariamente la ciencia tal y como se entiende en X civilización o en otra civilización. Va más allá de eso. La ciencia es buena. Si yo soy musulmán y soy un científico y voy al laboratorio e investigo un fenómeno, pero yo como musulmán, ¿vale? Después de haber estudiado ese fenómeno aislado, lo conecto con el todo. Esa es la gran diferencia. Y muchas personas que no tienen tawhid realmente,
pierden esto, ¿vale? Por eso digo, el Islam, vamos a estudiar el mundo natural, perfecto, con el resto de la humanidad, pero nuestra visión no está centrada solo en acumular datos, ¿vale? Está centrada en analizar las líneas de trasfondo, ¿vale? Y por eso Dios nos va a decir ahora en este versículo que en todo el universo hay signos, pero para un tipo de gente específica, ¿vale? Así que no me adelanto. Muy bien, el versículo es el 190 en el Sura 3. Sura 3, Ali Imran, 190. Vale, Surat Ali Imran es un sura que va dedicada al sometimiento, digamos, a Dios, lo que llamaríamos el Islam. No el Islam como religión. Sabéis que está la palabra imán y la palabra Islam. Imán es básicamente la convicción interna que tienes, e Islam es los actos externos que haces, ¿vale? Surat Al-Imran va más centrada en el al-Islam, es decir, a los actos externos, en relación a Suratul Baqara, que está más centrada en el imán. Y hacia el final de esta sura se nos da esta reflexión, que vendría a ser casi la conclusión, sobre cómo la persona que está consciente y está despierta constantemente observa el mundo natural, ¿vale? Y aquí no está hablando exactamente de ciencia, ¿vale? Está hablando de observar los signos de Dios. Que obviamente puedes practicar ciencia como parte de esto, ¿vale? Tú puedes utilizar el método científico, analizar X cosas de la naturaleza como parte de este proyecto de observar el universo en su totalidad espirituales, pero también puedes estudiar ciencia sin hacer esto, ¿vale? Por eso digo, la ciencia no es ni buena ni mala automáticamente, y tendrás en un laboratorio a personas distintas haciendo un mismo experimento, pero uno estará dentro de la categoría que Dios menciona aquí y otro no, ¿vale? Y Dios nos dice en este versículo: Inna fi khalqis samawati wal ard, ciertamente en el khalq quiere decir la forma en la que ha sido hecho, ¿vale? Creación es la típica traducción. Algo creado es Halq, ¿vale? Pero Halq también significa la forma en la que ha sido creado, ¿vale? De hecho, la forma de ser que tiene una persona la llamamos Khuluq, ¿vale? Que se suele traducir por modales o algo así. Pero la idea es la misma, ¿vale? Es decir, la forma, la constitución, la forma en la que están constituidos y hechos as-samawati wal ard, los cielos y la tierra, que es la frase clásica para referirse al universo en las lenguas clásicas. Vale, esta frase, si os fijáis, se refiere al universo en general, ¿vale? Dios dice waqtilafil layli wan nahar, y la variación entre el día y la noche, ¿vale? Esta es la parte que se refiere más a la tierra, y el Corán suele hacer eso, ¿vale? Suele hablar por capas o por etapas, ¿vale? Es decir, cielos y la tierra, luego la tierra, el día y la noche, los vientos, es decir, los fenómenos grandes de la tierra, luego animales, ¿vale? O los seres humanos y luego los animales, etcétera, ¿vale? Siempre hay como una jerarquía de reflexión. Digamos que si te puedes imaginar a una persona en el desierto o en un campo o en la granja o donde sea, sentada observando, tú es como cuando tienes un telescopio, ¿no? Puedes aumentar el zoom o disminuirlo, ¿vale? Miras a las estrellas, luego bajas la mirada y miras a los fenómenos de tu alrededor, ¿vale? Es decir, tenemos capas, pero ¿cuál es el tema de trasfondo? Siempre hay un hilo conector, está todo conectado, ¿vale? Eso es lo que diferencia, O sea, tal y como Dios lo plantea, esto es lo que diferencia a la persona que sacará el provecho de la que no lo sacará, ¿vale? Es decir, el saber reflexionar más allá, conectar puntos, ¿vale? Más allá de, vale, pues el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿vale? ¿Y qué? Quiero decir, ¿qué sacamos de eso, no? Vale, aquí Dios dice, en la creación de los cielos y la tierra y en la sucesión del día y la noche, ¿vale? La cuestión es la siguiente. Dios nos habla en muchos casos del Corán, cuando quiere que reflexionemos sobre el mundo natural, de sucesiones o variaciones. La variación entre vuestros colores, la variación entre, los colores de las montañas, ¿no? Por poner un ejemplo, en Surat Fatir. Vale, ¿y por qué este tema de la variación? Una de las cosas que el Corán propone es que en la variación de las cosas que Dios ha creado es donde están los signos de que solo hay un poder creador. Y parece una paradoja, ¿no? Quiero decir, la variación... si todo fuera igual, dirías, lo ha hecho un Dios, ¿no? O un poder, o una mente, como lo quieras decir. Pero el hecho de que haya diversidad podría sugerir lo contrario, ¿no? Dios dice, no, porque toda esta diversidad trabaja en armonía. No sé qué trasfondo tendréis en ciencias, pero, por ejemplo, la diversidad de las especies se ha creado a través, técnicamente, según creemos hoy en día, o se ha desarrollado a través de un solo proceso. O
O sea, el proceso único da pie a todas las diferencias. Si te fijas, ¿por qué hay personas blancas y negras y intermedias, y amarillas o rojas, lo que sea? Por una misma razón, técnicamente, que es unos principios comunes que compartimos para adaptarnos al clima de donde estemos. Eso es una teoría, ¿vale? Yo no entro ahí. Pero quiero decir, siempre la diversidad demuestra que realmente es una maquinaria la que lo está creando todo. No al revés. Por eso Dios nos habla mucho de la variación entre el día y la noche. O sea, es como cuando la gente dice, oh, un Dios del día, un Dios de la noche. La objeción del Corán es, eso es absurdo, porque el día y la noche no trabajan cada uno por su lado. Son un sistema, ¿vale? Entonces, eso que te dice que detrás hay un poder, una mano, si lo quieres decir así, ¿vale? O sea, es una especie de religión natural a la que si eres inteligente podrías llegar, y ese es un poco el mensaje, ¿vale? Y de hecho, os he dicho que la ciencia, no la ciencia moderna, sino la forma moderna que tiene mucha gente de enfocar la ciencia, tiene ese problema, ¿vale? Que rompe o disgrega las ramas de estudio. Como tenemos tantas ramas de estudio que luego se rompen en subramas y en subcategorías, que no digo que sea malo, ¿vale? Pero al final nos conduce a romper ese tawhid, ¿vale? A olvidarnos del punto de la conexión entre todo, ¿vale? De hecho, podrías usar como el opuesto de tawhid la palabra shirk, ¿no? Ya lo sabemos. Pero podrías utilizar también como opuesto de tawhid la palabra takthir, que vendría a ser algo así como ver diversidad. En lugar de ver la unidad, ver la diversidad. Y eso es un poco el shirk del mundo moderno, ¿no? Vale, Dios dice, en estas cosas, la ayatin li ulil albab, sin duda hay ayat, ¿vale? Para la gente que son gente de albab. Albab es el plural de lub, ahora os explicaré lo que significa. Vale, un aya. Aya significa en árabe simplemente un signo, ¿vale? Cuando vas por la carretera hacia Barcelona, te ponen un signo. Barcelona, 300 kilómetros, eso es un aya, ¿vale? Es un indicador, es un signo o una señal, ¿vale? La palabra señal la usamos mucho así en el sentido místico, pero simplemente en árabe significa algo que te indica otra cosa. O sea, Dios está diciendo la diversidad de los fenómenos naturales te indican a otra cosa, ¿vale? Si eres listo, te darás cuenta, ¿no? Por tanto, hay ayat. Y la palabra aya, el Corán, la forma en la que la usa es muy llamativa, porque también nos fuerza a crear conexiones, ¿vale? La primera forma, o el primer, lo primero a lo que se, podríamos decir, aplica la palabra aya, ¿cuál es? Fenómenos naturales, ¿vale? Cuando nos habla de fenómenos naturales, nos dice que dentro de estos fenómenos hay ayat, hay indicativos. Luego, si os fijáis, cuando un profeta hace milagros, en el Corán se llama aya, ¿vale? Al profeta Muhammad le dicen, ¿por qué no nos traes un aya, un milagro? ¿Vale? Es decir, algo que nos indique que esto que nos estás diciendo viene de Dios, ¿vale? Eso es un aya. Y por último, y esto está conectado a los mensajes de Dios, versículos, entre comillas, del Corán, se les llama ayat. Ayat simplemente significa mensajes. Es decir, ¿por qué llamamos a los versículos del Corán ayat? Uno, porque son mensajes, y dos, porque son signos, ¿vale? Es decir, nos indican de dónde viene. O sea, el propio Corán, sus mensajes nos indican de dónde viene. Son milagrosos, si quieres usar esa frase, ¿vale? Vale, pues hay signos o hay mensajes en la naturaleza, si lo miras bien, si la estáis mirando bien, hay signos para un tipo de gente específica, a la que Dios llama ulul albab, es decir, la gente que tiene lub. Y lub en árabe significa esencia, ¿vale? De hecho significa, si tienes un fruto, la parte de dentro, el corazón, básicamente, la esencia. O sea, los seres humanos tienen una esencia, básicamente, que es capaz de conectar puntos, ¿vale? Y esa es la idea de ulul albab. La traducción te pone la gente de intelecto, pero luego te ponen yo qué sé, a la gente del aql, la gente de intelecto, ¿vale? Pero no es lo mismo ulul albab que la gente que usa el aql, ¿vale? La gente, ulul albab es la gente que tiene la esencia todavía intacta, si lo quieres decir así, ¿vale? Es decir, no han sido manchados por la cultura, el entorno, en el caso de ahora, esta visión moderna, ¿no?, que disgrega todo en la creación. Si tienes esa esencia, sabrás ver los indicativos, sabrás ver las señales, ¿vale? Y otra interpretación de ulul albab, dado que el lub significa esencia, lo podrías interpretar como la gente que tiene la esencia limpia, y también lo puedes interpretar como la gente que sabe ver la esencia de las cosas, ¿vale? Lo cual está relacionado. Es decir, yo no miro solo los fenómenos naturales, sé ver lo que hay detrás, ¿vale? Lo cual es totalmente válido en este caso, ¿vale? Fijaos, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, gente que recuerda a Dios de pie, sentados y tumbados, digamos, sobre sus costados. Es decir, personas que permanecen constantemente
pensando en lo trascendente, ¿vale? Que eso también es algo que se nos ha quitado en el mundo actual. Por mucho que sepamos de ciencia, estamos pensando en cómo voy a usar este móvil para publicar esto, para hacer no sé qué. O sea, nuestro conocimiento del mundo natural nos conduce a explotarlo para crear tecnología, pero no es una observación del mundo natural que nos hace conectar con lo trascendente. Por eso digo, todos hablamos del mundo natural y del estudio del mundo natural, pero lo hacemos desde perspectivas distintas, ¿vale? وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, y analizan o reflexionan acerca de cómo están hechos los cielos y la tierra, ¿vale? Insisto, no solo de una forma cuantitativa, obsesionada en sacar datos y apuntarte elementos, que está bien, pero no se trata solo de eso, ¿vale? Y estas personas dicen, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Señor nuestro, Rab es aquel que es dueño y que desarrolla, ¿vale? Es decir, desarrollador de este universo. Todo esto no lo has hecho absurdamente. Ma khalaqta hadha batilan, ¿vale? Que obviamente hay mucha gente que sabe mucho de ciencia, pero no tira por esta vía, ¿vale? Por eso digo que hay formas, ¿no? Tenemos diferentes naturalezas, ¿vale? Y Dios dice, antes de acumular datos de la naturaleza, tienes que tener esta esencia limpia, porque si no lo otro no te va a servir de nada. No has creado esto en vano, subhanak, tú estás por encima de eso, digamos, faqina adhaban nar, por tanto líbranos del castigo del fuego. Vale, y esto queda raro aquí en medio, porque este versículo no parece estar hablando de gente que ya es religiosa o ya conoce una religión. Está hablando de gente que simplemente observa el universo. ¿Por qué al terminar dicen líbranos del castigo? Vale, y los comentadores del Corán dicen, bueno, porque cuando una persona observa el universo y se da cuenta, vale, este universo, si lo miras de manera unificada, es armonioso. Y generalmente intuimos que donde hay armonía, donde las cosas están ordenadas, hay un propósito. Entonces, eso indica que mis acciones tendrán consecuencias, ¿vale? Por eso menciona el castigo, la persona que está en este proceso de reflexión, ¿vale? Muy bien, no quiero prolongar esto innecesariamente, pero ahora voy a hablar del tema de la ciencia, ¿vale? ¿Por qué os he mencionado este versículo? Porque quería que vierais cómo el Corán habla del mundo natural. No habla solo para hacer descripciones científicas, que ese es uno de los fallos que veo en mucha gente cuando está obsesionada con el tema de la ciencia. Creemos que tenemos que encontrar en el Corán una descripción científica de los eventos, ¿vale? ¿Qué quiere decir una descripción científica, para empezar? Es decir, si yo te digo a ti el sol ha salido esta mañana, ¿eso es una descripción científica? No, técnicamente el sol no ha salido, es la Tierra la que se está girando, ¿no? Ya, pero es que la frase no pretendía ser científica. Y quiero que entendáis que muchas veces cuando Dios habla del mundo natural no está intentando hacer una descripción cuantitativa del universo. Nos está intentando mostrar ayat, es decir, signos que señalan a que hay alguien que ha hecho esto. Y malinterpretamos por qué Dios habla del mundo natural, ¿vale? Y queremos decir, no, Dios habló de esto para darnos datos científicos. A lo mejor no es verdad, ¿vale? Quiero decir, con esto solo estoy intentando que se ponga en perspectiva el tema de los milagros científicos, ¿vale? Por ejemplo, si alguien viene y te dice, yo he encontrado un error en el Corán científico, ¿vale? Porque hay gente que hace esto, hablamos de milagros científicos, también hay gente que habla de errores científicos. Esa persona viene y te dice, es que el Corán dice que el ser humano ha sido creado de un coágulo de sangre. Khalaqa al-insana min alaq. Y de hecho no hay ninguna fase en el desarrollo del embrión humano donde sea un coágulo de sangre. Lo que le responderíamos a esa persona es, la palabra alaq no significa solo coágulo de sangre, significa cualquier cosa que se engancha, ¿vale? Del verbo alaqa. Por tanto, tu error no es un error. Pero, ¿qué ocurre? Cuando nosotros intentamos, es decir, esa persona lo que ha hecho es coger una interpretación e intentar convertirla en absoluta para decirnos que el Corán tiene un error. Vale, pero cuando yo te digo que alaq, en este caso, significa, Dios se refiere a la célula embrionaria, ¿vale? Cuando la mujer se queda embarazada, pues hay una célula que se engancha al útero de la madre, entonces como se engancha es un alaq. Lingüísticamente es correcto. Vale, pero tampoco sabemos a ciencia cierta si Dios se estaba refiriendo a eso, ¿vale? Lo que estoy intentando decir es que quienes intentan demostrar errores en el Corán, lo que hacen es primero fijar una sola interpretación como absoluta, cuando no es más que una interpretación,
Y entonces te dicen, ves, está equivocado. Pero a veces cuando intentamos hablar de milagros científicos hacemos lo mismo. Forzamos una manera de entender el texto, cuando se podría entender de otras maneras, para luego decir, ves, tío, esto es un milagro. Y la cuestión es por qué lo hacemos, ¿vale? Esto es, para mí es el meollo de la cuestión. Y luego hablaré de algunos milagros científicos, si queréis usar esa frase, que a mí me parece muy rara, pero nos entendemos, ¿vale? Cuando hablamos de eso. Vale, no olvidemos que nosotros vivimos en una civilización dominante, que es esencialmente la civilización occidental hoy en día, lo que llamamos occidental, que realmente es muy diversa, pero bueno. Nos referimos esencialmente a Europa y sus hijos, ¿vale? Europa, Estados Unidos y Australia, que son países realmente o territorios que Europa colonizó y se establecieron ahí, pues, estilos de vida y muy similares a los nuestros, básicamente. El primer mundo, si quieres decir así. Entonces, ¿qué ocurrió aquí en Europa? Que tuvimos una revolución científica y esa revolución científica nos empezó a dar explicaciones sobre cómo funciona el universo, que en gran medida contradecían a lo que creíamos, ¿vale? En parte religiosamente. Y por eso se creó este divorcio entre la religión y la ciencia, ¿vale? Pero ese no es un divorcio nuestro, islámico, es un divorcio europeo, porque había una religión o unas autoridades religiosas que daban una versión de la creación y se descubrió, pues, que había otras realidades. Entonces se tuvieron que divorciar, tuvieron que separarse caminos en gran medida, que no absolutamente. Pero todo eso no es aplicable al Islam. De hecho, una de las cosas que llama la atención de la civilización islámica es que cuando era más islámica tenía más ciencia. Es curioso. Mientras que aquí en Europa, cuando hemos ido dejando la religión, hemos avanzado en la ciencia. O mejor dicho, a medida que avanzamos en la ciencia, hemos deconstruido nuestra religión. En Islam eso no es aplicable. Siempre estamos extrapolando las cosas europeas al Islam. Y eso no es aplicable. Vale, pero después de esta revolución científica, hemos empezado a creer que la ciencia es la vara de medir. Y ni siquiera sabemos definir lo que es ciencia, ¿vale? Porque en la ciencia usamos un método específico, que es un método creado por personas, que la mayoría de filósofos de la ciencia te van a decir no es un método perfecto, es lo mejor que hemos creado hasta ahora, ¿vale? Y funciona, ¿vale? Porque creamos tecnología que funciona, básicamente. Los aviones vuelan y los trenes corren. Significa que las cosas que hemos descubierto deben de ser verdad, porque la tecnología está ahí, básicamente. Pero hemos convertido este concepto de la ciencia en mayúscula en la vara de medir. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora necesitamos demostrarle a la gente que el Corán coincide con esta vara de medir para que lo acepten, básicamente. Si os fijáis, nadie dice, para demostrarte que esta teoría científica es verdad, te voy a dar un versículo del Corán. Lo hacemos al revés. Para demostrarte que el Corán es verdad, te voy a dar esta teoría científica que lo corrobora. Entonces, estás utilizando esa teoría como el criterio, al-Furqán, que establece si el Corán es verdad o no. Y ese es un fallo que cometemos, ¿vale? Lo que deberíamos decir como musulmanes es que, lo siguiente, Dios ha creado el universo y Dios ha revelado el Corán. Entonces es imposible que haya un hecho científico que de verdad sea un hecho definitivamente probado que contradiga a algo que el Corán dice que sea definitivo también en su interpretación. Y cuando hay un choque, y esto lo llevan diciendo los eruditos musulmanes desde hace, yo qué sé, 1300 años, cuando tú veas un aparente choque entre algo que dice el Corán y algo científico, o bien ese hecho científico no es un hecho, es una hipótesis o una teoría, o bien esa frase del Corán la estás malentendiendo, ¿vale? Como el ejemplo que he dado. Si alguien viene y te dice que una alaq es un coágulo de sangre, eso no es más que una opción de traducción, es una opción interpretativa entre otras opciones, ¿vale? Entonces, ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Y este complejo de inferioridad, ¿vale? Es el que nos lleva a querer decir, no, el Corán está lleno de descripciones científicas. El Corán habla del mundo natural, que es otra cosa, ¿vale? Que algunos de los hallazgos científicos que hemos hecho parecen coincidir con lo que el Corán describe en el transcurso de estas reflexiones sobre el mundo natural, eso sí que puede ser verdad, ¿vale? Pero hay que dejar las cosas claras, ¿vale? Porque si no, estamos sometiendo el Corán a la ciencia, que es un estudio humano falible que va mejorando con el tiempo. Y de hecho, lo que llama la atención es que cuando ves libros de tafsir escritos hace 700 años, se vinculan versículos del Corán a teorías científicas de la época que hoy en día te avergonzarías de ellas, ¿vale? Y de hecho, fijaos, yo en mi corta vida me he dado cuenta, o sea, me ha pasado con un tema. A ver, esperaos que piense.
el Corán nos dice sobre los astros, incluyendo el sol y la luna, kullun fi falakin yasbahun. Cada uno de ellos navega en una órbita, ¿vale? Cuando yo era pequeño, esto supuestamente era un error científico del Corán, porque sabemos que la luna sí que tiene una órbita, pero el sol técnicamente no, el sol está quieto, es la Tierra la que gira alrededor. Por tanto, esto es un error científico, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que se empezó a circular? Incluso en el colegio, que el Sol resulta que tiene una órbita alrededor del centro de la galaxia, ¿vale? De la misma manera que tienes el Sol y los planetas giran alrededor, tienes el centro de la galaxia y los soles girando alrededor. Por tanto, el Sol también navega en una órbita, ¿vale? Y con esto que estoy intentando decir, que nuestro conocimiento como personas va evolucionando. Entonces, no podemos someter el Corán a la ciencia, porque la ciencia es nuestro estudio de la naturaleza. Y nuestro estudio va evolucionando, va cambiando, vamos descubriendo cosas, ¿vale? Entonces, la podemos liar si intentamos hacer esto más de la cuenta, ¿vale? Y obviamente en el 76 o así, un autor francés que se llamaba Maurice Bucaille escribió un libro llamado La Biblia, el Corán y la ciencia. Y creo que la tesis central del libro es correcta, ¿vale? Es decir, en la ciencia hay descripciones, en la Biblia, perdón, hay descripciones sobre el universo, especialmente cómo fue creado, que no hay manera de compaginarlo con los hallazgos de la ciencia, que son un hecho, ¿vale? Sabemos como un hecho que el mundo no fue creado en días terrestres. Y básicamente lo que él dice es, cuando pones los versículos del Corán, coinciden con lo que sabemos científicamente, ¿vale? Yo lo que pienso es que deberíamos decir, para ser más prudentes, cuando pones los versículos del Corán, no hay nada que puedas demostrar que está equivocado, a la luz de la ciencia, ¿vale? Pero tampoco tenemos que intentar sacar de versículos del Corán un montón de descripciones naturales que a lo mejor no existen, ¿vale? Simplemente eso, mantener ¿cómo se dice esto? El equilibrio. Vale, os voy a dar algunos ejemplos, ¿vale? De cosas que la gente llama como errores científicos para que entendáis que el Corán no siempre pretende describir el universo de una manera empírica, ¿vale? Por ejemplo, os he dicho, cuando alguien viene y dice el sol saldrá en Barcelona a las 8 y en Valencia a las 8:10. El sol es el mismo, el sol no está haciendo nada, el sol no sale, ¿vale? Simplemente quiere decir que desde estas dos ciudades percibiremos o empezaremos a ver el sol a esta hora, ¿vale? O sea, la frase el sol saldrá ¿es científicamente correcta o no? Bueno, técnicamente no, pero es que tampoco es una descripción científica. Y eso es lo que tenemos que entender. Estamos obsesionados con que todo tiene que ser una descripción científica. Entonces intentamos leer en el Corán siempre descripciones científicas. Y eso nos mete en líos, porque hay frases que no son descripciones científicas. Cuando decimos las fases de la luna no tiene fases. Simplemente es que nosotros desde donde estamos la vemos iluminada en mayor porcentaje o menor porcentaje. Pero aún así seguimos usando frases como el sol sale, el sol se pone en el mar, he visto el sol poniéndose en el mar o en la playa, las fases de la luna. Es decir, usamos frases que sabemos que no hacen una descripción científica. ¿Por qué? Porque no pretenden hacer una descripción científica. Están hablando de nuestra percepción, ¿vale? Y eso está en todos los idiomas. Por eso veréis que en el Corán se nos dice, por ejemplo, Alam naj'alil arda mihada. Dios dice, ¿acaso no hemos hecho que la tierra sea una cuna? Bueno, la tierra no es una cuna científicamente, ¿vale? ¿Qué es lo que significa? Un lugar de reposo, ¿vale? Es un lugar donde estáis. O sea, Dios está hablando de la función de la tierra. En la tierra os he dado un lugar donde podéis estar, un hotel, ¿vale? Si yo te digo, la tierra es un hotel, la tierra es una cama y el cielo es un techo, ¿vale? Literalmente Dios usa este tipo de frases en el Corán, was-samaa binaa, y el cielo como una bóveda, ¿vale? No es una Dios no es que si miras el contexto de los versículos ni siquiera se desprende que Dios está intentando describir la composición, decir, ¿no ves que he hecho un planeta donde podéis vivir y un cielo que os protege de lo que sea, ¿vale? Es decir, son frases que usan vocabulario arquitectónico, si lo quieres decir así. Leemos, por ejemplo, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, dice Dios, hemos embellecido el cielo más bajo o más cercano a vosotros, bimasabih. Masabih significa luceros, fuentes de luz. Hoy en día lo puedes usar para bombillas, ¿vale? En árabe clásico se usaría pues para las velas o lo que sea que utilizaban para hacer luz. Y hay gente que dice, esto es un error científico porque las estrellas no son bombillas. Ya sabemos que no son bombillas, tío. Es una manera de decir
Dios te ha puesto fuentes de luz en el cielo. ¿Vale? Es decir, no todas las formas de hablar del mundo natural pretenden ser una descripción científica. Os he puesto aquí unos ejemplos en castellano. Decimos cosas como que eso, el sol se pone y el sol sale. Ese es el ejemplo más claro. La brisa acaricia los árboles. Realmente la brisa no acaricia. Vale, pero es que no es una descripción científica, es una descripción, entre comillas, poética. Hablamos de un manto de estrellas, ¿vale? Realmente las estrellas no forman un manto. Decimos cosas como que las montañas se tiñen de rojo con el sol. Realmente no se tiñen de rojo con el sol cuando sale el sol. Las nubes vagan por el cielo. Las nubes no vagan. El horizonte es un balcón, desde el cual podemos admirar el vasto jardín. Aquí básicamente he sacado frases que existen en la lengua española, ¿vale? Pero que se sobreentienden. Nadie ha dicho son un error científico, porque es que no eran una descripción científica, ¿vale? Cuando intentamos decir que el Corán nos quiere dar descripciones científicas, aparte de que nos saltamos los ayat, porque Dios nos está diciendo, mira el universo, cómo están puestas las cosas de una manera que os favorece como especie. Al final la lección era esa. No decirnos la composición exacta, ¿vale? Vale, dicho esto, vamos a hablar ahora del tema de los milagros, ¿vale? Obviamente, en el transcurso de la descripción de fenómenos naturales, tiene todo el sentido del mundo que Dios nos explicará cosas de una manera pues que a lo mejor no se podía saber en esa época, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que no sea verdad el hecho. Si Dios ha revelado el Corán, no se puede equivocar al hablarnos del universo. Simplemente digo que muchas descripciones que Dios hace del universo no son descripciones en realidad. Son reflexiones sobre la funcionalidad que tiene el cielo, la tierra, las estrellas. La función de las estrellas para nosotros es que son fuentes de luz. Masabih. No significa que están hechos de bombillas las estrellas, ¿vale? No es una descripción descriptiva, es que no es descriptivo, ¿vale? Es una reflexión donde se menciona la función de estas cosas, ¿vale? Dicho esto, hay 3 o 4 versículos que sí que pienso, ¿vale? Y esto no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, sí que pienso que en su descripción llama la atención, vamos a decirlo así, ¿vale? Sin ser extremos, pero llama la atención, ¿vale? Por ejemplo, cuando Dios habla, y casi todos son los que me parecen más convincentes, son los más cósmicos, es decir, los que hablan del universo en sí, ¿vale? Y uno de esos versículos es el famoso, cuando Dios está hablando de la creación, por ejemplo, cuando habla de la embriología, y eso a mí no me convence nada, porque cada una de esas palabras que la correlacionamos con una fase del desarrollo embrionario, se podría interpretar de otra manera. No sé si me explico. ¿Me entiendes? Es como el alaq es la primera del ciclo. Se podría relacionar con la célula embrionaria cuando se engancha al útero, subhanallah, pero también se podría relacionar con un coágulo de sangre, en cuyo caso sería un error. Por eso digo, no podemos derivar nada definitivo, ¿vale? Vale, pero en cosas que son cósmicas o del universo, sí que me parece que las frases son más claras, ¿vale? Por ejemplo, cuando Dios habla de la creación de los cielos y la tierra en Suratul Anbiya y dice esta famosa frase, كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Estaban ratqan, que quiere decir comprimido, فَفَتَقْنَاهُمَا, y lo expandí. Y eso, sí, parece estar hablando bastante de lo que hoy en día sabemos sobre cómo funciona el universo. Dicho esto, a mí lo que me llama más la atención es que técnicamente Muhammad se inspiró de la Biblia. Claro, la Biblia no dice nada de esto, y de hecho en el Génesis de la Biblia se nos habla de una creación del mundo en 6 días terrestres. Por tanto, esto sí que es sospechoso, ¿vale? Porque el profeta Muhammad, alayhi salam, dice algo que coincide con lo que sabemos, o parece coincidir, ¿vale? Vamos a ser prudentes, pero además se desvía de lo que las fuentes que supuestamente usó decían, ¿vale? Eso es lo que llama la atención aquí. Y os voy a decir algo, en otras religiones del mundo se habla de la creación del universo con unas frases similares a estas, ¿vale? Es decir, al principio estaba todo junto y se separó. Esta frase no está solo en el Corán, está en otras religiones. Lo que llama aquí la atención, ¿vale? Porque a mí me ha venido alguna persona y me ha dicho, no, esto lo sacó Muhammad de otro mito, y te lo enseñan. Y entonces dices, es curioso, porque Muhammad, alayhi salam, parece que miraba todos los mitos y escogía el que era más científicamente correcto. ¿O cómo va eso? ¿Me entiendes? O sea, siempre el Corán lo que hace... El Corán usa frases que usan otras religiones, eso lo sabemos, pero siempre esquiva los errores. Para mí, si quieres hablar de milagro científico, es ahí donde está. En que siempre se esquivan los errores, ¿vale? Y os voy a dar un ejemplo. En el mundo actual, para hablar del universo, usamos la palabra cosmos, el cosmos. ¿Vale? Esta palabra no nos la hemos inventado ahora, se la inventaron los griegos. Y cosmos simplemente significa orden, ya está, en la lengua de los griegos. Cosmos, orden. Pero ellos, cuando hablaban del cosmos,
En los dibujos lo podemos ver, ¿vale? Creían en una tierra plana y arriba un cielo plano, luego otro, y aquí el sol o la luna un poco más arriba, otro cielo, el sol, ¿vale? Es decir, su concepción del universo era incorrecta, lógicamente. Pero usaban la palabra cosmos, ¿vale? Hoy en día usamos la palabra cosmos, pero no estamos de acuerdo con el concepto que ellos tenían. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el Corán hace esto mismo, usa palabras que ya usaban otras gentes. Pero siempre que esas gentes tenían un concepto erróneo, ese concepto erróneo no lo ves en el Corán. Ahí es donde yo sí que vería algo sospechoso, si lo quieres decir así, ¿vale? La palabra los cielos y la tierra se usaba en todas las lenguas que había por esa época, los persas, los hebreos, etcétera, ¿vale? Pero cuando ellos dibujaban los cielos y la tierra, lo que ellos llamaban los cielos y la tierra, ahí hay cosas muy problemáticas que no están en el Corán. Hasta la frase Sab'a Samawat, 7 cielos, estaba siendo usada por varias culturas. Pero si miras sus dibujos y sus representaciones, nada de lo que hay en esas representaciones está en el Corán. O sea, el Corán usa frases, igual que he dicho, usamos la palabra cosmos, pero no necesariamente compartimos el concepto que se tenía antes del cosmos. Lo mismo ocurre con la palabra átomo. Átomo también es una palabra griega que significa la partícula más pequeña, más indivisible. Sin embargo, hoy en día ya sabemos que el átomo se divide en protones y en neutrones y electrones, y de hecho hay partículas más pequeñas. O sea, sabemos que esa cosa a la que llamamos átomo no es indivisible, pero seguimos usando la palabra átomo, ¿vale? Quiero decir, hoy en día tenemos un conocimiento científico, pero en la época en la que el Corán descendió, no. Y el Corán consistentemente, aunque use estas frases, evita siempre las connotaciones que no son científicas. Que no describen correctamente el mundo natural, ¿vale? Otra frase que llama la atención del Corán también es cósmica, ¿vale? Dios dice, as-samaa banaynaha. El sama, ¿vale? Y sama es una palabra genérica para todo lo que hay más allá de la Tierra, ¿vale? Podrías traducirlo como el universo y no sería incorrecto, ¿vale? Banaynaha quiere decir lo hemos creado. Wa inna la musi'un, dice Dios, y nosotros somos sus expansores, ¿vale? Y aquí hay un aspecto interesante de la lengua árabe que hay que tener en cuenta. En la lengua árabe es muy difícil decir yo bebo que decir yo soy un bebedor, ¿vale? Yo bebo significa que he hecho la acción de beber. Ya está. Pero si yo digo que soy un bebedor, significa que no paro de beber, ¿vale? No es lo mismo decir yo corro que soy un corredor. Corro quiere decir pues que estoy corriendo ahora, ¿vale? Es un verbo, es una acción pasajera. Pero si yo digo que soy corredor, lo que digo es que no paro de hacerlo. ¿Vale? Cuando Dios habla de esta expansión dice somos sus expansores. No dice yo lo expando. No dice lo expandimos, que es lo que pone la traducción. Dice somos expansores. No usa un verbo, usa un sustantivo. Y eso lo que indica es que no para de hacerlo. ¿Vale? Esto es pura lengua árabe. No tiene nada que ver con la ciencia. Es la lengua árabe. Entonces aquí Dios está diciendo claramente, hemos creado Sama, todo lo que hay más allá de la tierra, y constantemente lo estamos expandiendo. Y lo dice claramente, ¿vale? Lo digo porque hay gente que me ha venido y me ha dicho, no pone eso exacta. Sí que lo pone, ¿vale? O sea, no usa un verbo, usa un sustantivo. Y en árabe clásico eso es una forma de indicar que la acción está ocurriendo constantemente, ¿vale? Cuando Dios nos habla de la preservación del Corán, ¿qué nos dice? Wa inna lahafidun. Somos sus preservadores. No dice lo preservamos o lo vamos a preservar, que es lo que pone la traducción. Somos los preservadores. Quiere decir, en ningún momento soltaré la cuerda con este tema. Me encargo de que constantemente esté preservado, ¿vale? Y creo que las traducciones del Corán tendrían que poner notas al pie. Aquí se ha usado un sustantivo para indicar que la acción no para, ¿vale? Porque si no se te pierde todo esto. Son cosas que se nos pierden con la traducción. Y es sospechosísima esta frase, ¿vale? Quiero decir, si quieres decir hay alguna frase que es sospechosa, esta es una de ellas. Otra frase que también es cósmica, ¿vale? Dios jura a veces por el sol, wash-shams, jura a veces por la luna, wal-qamar, por el día, por la noche, ¿no? Wad-duha, wal-layli idha saja, todo eso. Y ya está, jura y luego prosigue con lo que llamamos jawabul qasam, ¿no? Él jura por esto y luego nos explica lo que nos tiene que explicar. Pero hay un juramento en el Corán que es distinto, ¿vale? Donde Dios está hablando de la localización de las estrellas. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Dice Dios, juro por la localización de las estrellas. Y luego hace un paréntesis y dice wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Y este es un juramento que si supierais es súper grande. Claro, y a mí me llama mucho la atención esta frase, pero desde la primera vez que leí el Corán, porque sabemos hoy en día que los lugares donde se localizan las estrellas no tienen nada que ver con lo que vemos a ojo desnudo, ¿vale? Lo que tú ves a ojo desnudo son puntitos en el cielo, pero realmente estas estrellas están a millones de años luz entre sí, ¿vale?
Y llama la atención que cuando Dios jura por el sol, por la luna, no dice, y si supieras, este juramento es alucinante. Pero cuando habla de la localización de las estrellas, sí que lo dice. Si supierais, esto es un juramento enorme, ¿vale? Y eso es sospechoso, ¿vale? Podríamos decir que hay algunos cuantos versículos sospechosos, ¿vale? Dicho esto, en otras escrituras hay siempre alguna que otra frase que llama la atención, ¿vale? De hecho, en la Biblia tiene descripciones del mundo natural que son a ciencia cierta incorrectas, ¿vale? Como he dicho, la creación del mundo en 6 días. Y las criaturas vivientes fueron creadas 6 días terrestres, ¿vale? En la descripción son 6 días terrestres. Luego puedes reinterpretarlo o lo que sea. Y todas las criaturas fueron creadas en un día dentro de estos 6 días, de estos 7 días terrestres. Por eso fue tan difícil para el mundo europeo aceptar, por ejemplo, el concepto de que las especies se han desarrollado durante millones de años. Y en todas las escrituras te vas a encontrar cosas que son errores, pero objetivamente no te puedes escapar, y alguna que otra frase que parece un acierto, ¿vale? Por eso yo decía, el milagro del Corán está en que no me puedes demostrar ningún error. Yo veo más milagro ahí, realmente. Todo lo que me intentes demostrar como un error es una mala interpretación, porque estás cogiendo versículos que no son descriptivos, ¿vale? Y me los estás intentando meter como si fueran una descripción científica, ¿vale? Por ejemplo, Dios nos habla de Dulqarnain, que llega a un territorio y ve cómo el sol se pone en un agua turbia. La gente dice, esto es un error científico. No, en castellano yo puedo llegar a un lugar, a un pantano, y ver cómo el sol se pone en el pantano. Es decir, no significa que el sol se mete en el pantano, ¿vale? No es una descripción científica, ¿vale? Es una descripción de la perspectiva de la persona. Dulqarnain vio la puesta de sol en aguas turbias. Siempre que me quieras demostrar un error científico en el Corán, es una chapuza, ¿vale? Mientras que con otras escrituras no es muy difícil mostrar un error. Yo veo más el milagro ahí, si lo quieres decir así. Y en cómo el Corán esquiva los errores de los libros que nos dicen que fueron la fuente del Corán, ¿vale? De hecho, hay mucho que se podría hablar sobre este tema. Pero no sé, por intentar pensar en ejemplos. El hecho de que el diluvio en la Biblia es universal. Es decir, es unánime en la comunidad científica. Es imposible que en medio de la historia humana un diluvio universal destruya todas las especies y luego vuelvan a reaparecer. Es decir, el Corán simplemente no es que diga algo milagroso, es que quita esa parte, ¿vale? Y ves consistentemente que el Corán, donde hay un error, lo quita, ¿vale? Y ahí es donde llama mucho la atención. Pero esto no ocurre solo con la ciencia, ocurre incluso con la historia. Un ejemplo, y ya está, y ya voy acabando, pero son tantas pequeñas cosas, tío, que te das cuenta, a menos que estés totalmente cerrado, de que aquí hay algo raro, ¿vale? En Egipto, ¿vale? Los reyes, los faraones, básicamente, se hacían llamar reyes, y después del año 1400 a.C. así, empezaron a hacerse llamar faraones, ¿vale? La dinastía de los faraones no existía siempre, ¿vale? Y el Corán nos habla de 2 profetas, José y Moisés, Yusuf y Musa, y por las fechas que nos da, José, vivió antes de la dinastía de los faraones, ¿vale? Pero sin embargo en la Biblia, cuando José habla con el rey, le llama faraón, o el rey se llama faraón. Y cuando Moisés habla con el rey, se llama faraón. Egipto, faraones, bien. Pero el Corán, cuando es Moisés, se llama Firaún, y cuando es José, se llama Melik, rey. Claro, y lo interesante, y esto no lo hemos sabido hasta hace poco, porque hemos descubierto material nuevo sobre Egipto. Ahora sabemos que desde el año 1400 para atrás no había faraón, lo que había era reyes. Claro, el Corán es interesante porque cuando representa la misma escena en la Biblia, José está en la cárcel y dice, el faraón llamó para que trajeran a José. Y en el Corán leemos, Waqala al-Maliku, el rey dijo que me traigan a José. Claro, ¿por qué el Corán quita la palabra faraón en la época de José y la cambia por rey? Ahora sabemos, gracias a la... Esto es un rollo largo, ¿vale? Pero hace, no sé, un siglo y medio se encontró una piedra que se llamaba la piedra Rosetta, que tenía inscripciones en varios idiomas, y gracias a ese traductor ahora podemos entender muchas cosas de Egipto. Entonces ahora sabemos, hemos destapado cosas que nos permiten ver que el Corán esquiva el error. Si es que lo que me llama la atención del Corán no es una descripción científica, sino que no para de esquivar los errores de los libros que supuestamente fueron sus fuentes. En fin, no quisiera enrollarme demasiado. Os decía que en la Biblia también hay alguna que otra frase guay, ¿vale? El libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice que Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. La frase cuelga la tierra sobre la nada es interesante, ¿no? Hay un texto hindú que se llama los Upanishads, ¿vale?
donde se explica que al principio esto era solo un no ser, y de ahí surgió el ser, ¿vale? Vale, no es gran cosa, pero nos indica que antes del universo no había nada, ¿vale? Que la cosmología actual es lo que diría. Es decir, siempre te puedes encontrar frases por aquí y por allí, pero también te puedes encontrar errores, ¿vale? Y el Corán constantemente esquiva los errores, ¿vale? Y todos los intentos de mostrarte un error en el Corán, o bien es porque estás intentando coger una descripción, como la frase puesta de sol, y darle una lectura científica que no tenía el texto, ¿vale? O es que estás obcecado en encontrar un error, ¿vale? Y ya está. Y con esto yo creo que voy a terminar. Hay más que se podría decir, pero espero que hayáis sacado provecho. Y ahora vamos a dejar un turno para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema. Barakallahu fikum.